La constancia no es un don, es una elección, y esa elección define quién alcanza la grandeza y quién se queda en la mediocridad. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tanto esfuerzo, los resultados parecen lejanos? La respuesta está en la falta de consistencia. No importa cuán talentoso o motivado seas, sin acción continua, el éxito es una ilusión. Este video no trata de motivación pasajera o trucos rápidos. Es sobre la realidad cruda y necesaria. Si no te obligas a ser constante, los resultados nunca llegarán. Aquí encontrarás 15 lecciones prácticas y directas para transformar tu mentalidad y tus hábitos. Cada una de ellas está diseñada para ayudarte a construir la disciplina necesaria para alcanzar lo que deseas. La constancia no es fácil, pero es simple, y es lo único que te separa de los resultados que anhelas. Prepárate para enfrentar la verdad. Sin consistencia, solo estás soñando despierto. Y los sueños, sin acción, son solo ilusiones. Vamos a cambiar eso hoy. Mira hasta el final y descubre cómo estas 15 lecciones pueden revolucionar tu vida. Déjame contarte una historia. Lucas siempre soñó con ser escritor. Desde niño imaginaba sus historias en los estantes de las librerías, pero algo siempre lo detenía. Un día era la falta de inspiración. Al siguiente, el miedo al fracaso. Los años pasaron y él seguía atrapado en el mismo ciclo. Soñaba, procrastinaba y se frustraba. Un día, mientras tomaba un café en una cafetería concurrida, conoció a un hombre mayor, de mirada serena pero penetrante. El hombre, sin que Lucas preguntara, le dijo: «Pareces alguien que carga un sueño grande, pero nunca lo alcanza». Lucas, sorprendido, confesó: «Quiero ser escritor, pero nunca logro terminar nada». El hombre lo miró fijamente y dijo con voz firme: «El talento no es suficiente. La inspiración es pasajera. Lo que separa a los soñadores de los realizadores es la constancia. Si no te obligas a ser constante, nunca verás resultados». Esa frase resonó en la mente de Lucas como una alerta. Ese mismo día, decidió escribir una página al día, sin importar cuán cansado, desmotivado o inseguro se sintiera. Los primeros días fueron una lucha. Las palabras no fluían y él se preguntaba si valía la pena. Pero persistió. Un mes después, tenía 30 páginas. 6 meses más tarde, un manuscrito completo. Un año después, su primer libro fue publicado. Hoy, Lucas es un autor reconocido, pero sabe que su éxito no vino de un momento mágico de inspiración, sino de la decisión diaria de ser constante. La historia de Lucas es un recordatorio. La constancia no es glamorosa, pero es la única manera de transformar los sueños en realidad. Si no te fuerzas a ser constante, los resultados siempre serán una promesa lejana. Antes de seguir, quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: «Hoy elijo la disciplina sobre la excusa». No es solo un comentario, es una decisión. Es el primer paso para fortalecer tu mente y abrazar la constancia. Escríbelo y hazlo real. 1. La constancia es una elección, no un don. La constancia no es un regalo del destino, ni una cualidad mágica que solo unos pocos poseen. Es una decisión consciente que tomas cada día, un compromiso contigo mismo para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, no son las cosas que nos pasan las que nos afectan, sino nuestra actitud hacia ellas. La constancia, por tanto, no depende de las circunstancias externas, sino de tu capacidad para elegir cómo responder a ellas. Muchas personas esperan sentirse motivadas o inspiradas para actuar, pero la verdad es que la motivación es efímera. La constancia, en cambio, es una disciplina que se cultiva. Marco Aurelio decía:
La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto significa que si decides enfocarte en la acción constante, sin depender de emociones momentáneas, estarás construyendo una base sólida para alcanzar tus metas. Imagina a un atleta que entrena todos los días, sin importar si hace sol o llueve. Su éxito no se debe a un talento innato, sino a la elección diaria de levantarse y hacer el trabajo. Lo mismo aplica para cualquier área de la vida. Si quieres escribir un libro, construir un negocio o mejorar tu salud, la constancia será tu mejor aliada. La filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. La constancia es, en esencia, una forma de ejercer ese control. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cada día es una oportunidad para elegir ser constante, para dar un paso más hacia tus objetivos, sin importar lo pequeños que sean esos pasos. En lugar de esperar a que las condiciones sean perfectas o a que te sientas listo, actúa. La constancia no es glamorosa, es el resultado de decisiones repetidas, a menudo difíciles, que te acercan a tus metas. Y aunque el camino pueda ser duro, la recompensa es inmensa, una vida llena de propósito y resultados tangibles. 2. El poder de los pequeños pasos diarios. Grandes resultados no vienen de acciones gigantescas, sino de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. La consistencia en lo mínimo es lo que genera lo máximo. Hubo un momento en mi vida en el que me sentí atrapado en un ciclo de frustración. Tenía grandes sueños, pero cada vez que intentaba alcanzarlos, algo me detenía. La procrastinación, el miedo al fracaso o simplemente la falta de claridad. Un día decidí que ya era suficiente. Me dije, no necesito dar un salto monumental, solo necesito dar un pequeño paso hoy. Y así comenzó mi transformación. Empecé con algo tan simple como escribir 200 palabras al día. No era mucho, pero era algo. Al principio no noté ningún cambio. Sin embargo, después de un mes, tenía más de 6.000 palabras escritas. Algo que parecía insignificante al principio se convirtió en un hábito poderoso. Esos pequeños pasos diarios me llevaron a completar mi primer libro en menos de un año. La clave no estaba en la magnitud de mis acciones, sino en la consistencia con la que las ejecutaba. Cada día, sin importar cómo me sintiera, cumplía con mi meta mínima. A veces, esos 200 palabras se convertían en 500 o incluso 1.000. Otras veces, apenas lograba cumplir el mínimo. Pero lo importante era que nunca rompía la cadena. Este principio no solo aplica a la escritura, lo he llevado a otras áreas de mi vida, como el ejercicio, los negocios y las relaciones. Por ejemplo, en lugar de intentar correr 10 kilómetros, de golpe, empecé con 10 minutos al día. Hoy, corro maratones. En los negocios, en lugar de buscar el éxito de la noche a la mañana, me enfoqué en mejorar un 1% cada día. Esos pequeños avances acumulados han generado resultados extraordinarios. La consistencia no es glamorosa. No tiene la emoción de un cambio radical, ni la adrenalina de un gran logro, pero tiene algo mucho más poderoso, la capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario. Cuando te comprometes con pequeños pasos diarios, estás construyendo un puente hacia tus metas, ladrillo por ladrillo. Recuerda, no se trata de ser perfecto, sino de ser persistente. Un día malo no arruina tu progreso, siempre y cuando vuelvas al camino al día siguiente. La consistencia es como una gota de agua, que con el tiempo puede tallar una montaña. Así que, ¿cuál será tu pequeño paso hoy? 3. La disciplina es el puente entre los sueños y la realidad. Sin disciplina, los sueños son solo fantasías.
Aprende a dominar tu mente y a actuar incluso cuando no tienes ganas. La disciplina no es solo una palabra, es el puente invisible que conecta lo que deseas con lo que puedes alcanzar. Imagina por un momento, tienes un sueño, algo que te quema por dentro, que te hace vibrar solo de pensarlo. Pero, ¿qué pasa si no haces nada para conseguirlo? Se queda ahí, flotando en el cinto sur pan, aire, como una nube que se aleja cada vez más. La disciplina es lo que te permite agarrar esa nube y convertirla en algo tangible, en algo real. Sin ella, los sueños son solo eso, sueños. Fantasías que se desvanecen con el tiempo. Pero aquí está el truco. La disciplina no es algo que te caiga del cielo. No es un don que unos tienen y otros no. Es una decisión que tomas todos los días, incluso cuando no tienes ganas. Es ese momento en el que te levantas temprano, aunque prefieras quedarte en la cama. Es cuando decides estudiar, trabajar, entrenar, incluso cuando tu mente te dice que lo dejes para mañana. Porque la disciplina no es algo que se sienta, es algo que se hace. Y cada vez que actúas, incluso cuando no tienes ganas, estás construyendo ese puente hacia tus sueños. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces has dejado algo para después porque no te apetecía? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque no estabas dispuesto a hacer el esfuerzo? La verdad es que la vida no te va a esperar. El mundo sigue girando, con o sin ti. Y si quieres alcanzar algo, tienes que moverte. Tienes que actuar. Porque la disciplina no es solo hacer lo que tienes que hacer, es hacerlo incluso cuando no quieres. Es dominar tu mente, controlar tus impulsos y enfocarte en lo que realmente importa. Y no te engañes, no es fácil. Habrá días en los que todo parezca en tu contra, días en los que quieras tirar la toalla, pero esos son los días que importan. Esos son los días en los que la disciplina hace la diferencia, porque cuando te levantas y actúas, a pesar de todo, estás demostrando que eres más fuerte que tus excusas. Estás demostrando que tienes el control. Como decía Séneca, es parte de la curación el deseo de ser curado. Es decir, el primer paso para alcanzar cualquier cosa es quererlo. De verdad, pero no basta con desearlo, hay que actuar. Porque el deseo sin acción es solo un sueño, y los sueños sin disciplina se quedan en el aire. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que tus sueños se queden en el aire o vas a construir ese puente que te llevará hasta ellos? La decisión es tuya, pero recuerda, cada pequeño paso cuenta. Cada vez que actúas, incluso cuando no tienes ganas, estás un paso más cerca de convertir tus sueños en realidad. Y cuando llegues ahí, cuando veas todo lo que has logrado, te darás cuenta de que valió la pena, porque la disciplina no es solo el puente entre los sueños y la realidad, es lo que te convierte en la persona que siempre has querido ser. Antes de continuar con el video, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo. 4. ¿Cómo superar la procrastinación con acciones concretas? La procrastinación es el enemigo de la constancia. La procrastinación es uno de los mayores obstáculos para la constancia. Nos engaña con la falsa promesa de que mañana será mejor o de que ahora no es el momento adecuado. Sin embargo, como dijo el filósofo estoico Séneca, mientras perdemos el tiempo en indecisiones, la vida pasa. La procrastinación no solo nos roba tiempo, sino que también nos aleja de nuestros objetivos y debilita nuestra disciplina. La filosofía estoica nos enseña que la procrastinación es, en el fondo, una forma de evadir la responsabilidad. Epicteto decía: no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere los eventos como suceden, y tu vida fluirá bien. Esto significa que, en lugar de esperar las condiciones perfectas, debemos actuar con lo que tenemos, aquí
Y ahora, la acción, por pequeña que sea, es el antídoto contra la procrastinación. Una estrategia poderosa para vencer la procrastinación es dividir las tareas en pasos pequeños y manejables. Marco Aurelio nos recuerda: lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Si una tarea te parece abrumadora, pregúntate: ¿cuál es el primer paso que puedo dar hoy? Al enfocarte en acciones concretas y específicas, reduces la resistencia mental y te resulta más fácil empezar. Otra técnica efectiva es la regla de los 2 minutos. Si una tarea puede hacerse en menos de 2 minutos, hazla de inmediato. Esto no solo te ayuda a avanzar, sino que también genera un impulso positivo para seguir adelante. Como dijo Zenón de Sitio, fundador del estoicismo: el bienestar se alcanza con pequeñas acciones repetidas, no con grandes gestos ocasionales. Además, es crucial identificar y eliminar las distracciones. En el mundo moderno, las redes sociales, las notificaciones y el exceso de información pueden sabotear tu enfoque. Aprende a establecer límites claros y a priorizar lo que realmente importa. Como enseñaba Musonio Rufo, debemos entrenar nuestra mente para enfocarnos en lo esencial y dejar de lado lo trivial. 5. La regla del 1%. Mejora diaria y constante. Hace unos años me encontré en un punto de mi vida donde sentía que estaba estancado. Quería mejorar en mi carrera, en mi salud y en mis relaciones, pero cada vez que intentaba hacer un cambio drástico, terminaba agotado y frustrado. Fue entonces cuando descubrí la regla del 1%. La idea de que pequeñas mejoras diarias, casi imperceptibles, pueden llevar a resultados extraordinarios con el tiempo. Empecé a aplicar esta regla en mi rutina de trabajo. En lugar de intentar aprender todo sobre mi industria de la noche a la mañana, me comprometí a leer solo 10 páginas de un libro relacionado cada día. Parecía insignificante, pero después de un mes había leído 300 páginas. Después de 6 meses, había devorado varios libros y mi conocimiento había aumentado exponencialmente. Esos pequeños esfuerzos diarios me dieron una ventaja competitiva que nunca habría logrado con un enfoque esporádico y desorganizado. Lo mismo ocurrió con mi salud. En lugar de obsesionarme con perder 10 kilos en un mes, me enfoqué en mejorar un 1% cada día. Empecé con cambios simples: tomar un vaso de agua más al día, caminar 10 minutos o agregar una porción extra de verduras a mi cena. Al principio no noté grandes diferencias, pero con el tiempo esos pequeños hábitos se acumularon. Hoy no solo he alcanzado mi peso ideal, sino que también he desarrollado una relación más saludable con mi cuerpo y mi alimentación. La belleza de la regla del 1% radica en su simplicidad y sostenibilidad. No requiere esfuerzos sobrehumanos ni sacrificios extremos, solo requiere consistencia. Imagina que eres una bola de nieve rodando cuesta abajo. Al principio parece que no pasa nada, pero con cada giro te haces más grande y más rápido. Así funciona el progreso acumulativo. Sin embargo, hay un desafío: la paciencia. En un mundo que celebra los resultados inmediatos, es fácil desanimarse cuando no ves cambios drásticos de la noche a la mañana. Pero aquí está el secreto: el tiempo es tu aliado. Si mejoras un 1% cada día, en un año habrás mejorado un 365%. Eso no es lineal, es exponencial. Como decía Séneca, cada día haz algo que te acerque a una vida mejor. Esta frase encapsula perfectamente la esencia de la regla del 1%. No se trata de grandes gestas heroicas, sino de acciones pequeñas y constantes que con el tiempo construyen una vida extraordinaria. La regla del 1% no solo se aplica a metas personales, sino también a proyectos profesionales,
relaciones e incluso al desarrollo emocional. Por ejemplo, en lugar de intentar resolver todos los conflictos con tu pareja de una vez, enfócate en mejorar la comunicación un 1% cada día. Con el tiempo, esos pequeños ajustes pueden transformar completamente la dinámica de la relación. Así que, ¿cuál será tu 1% hoy? Tal vez sea aprender una palabra nueva, hacer una llamada importante o simplemente dedicar 5 minutos a reflexionar sobre tus metas. No subestimes el poder de lo pequeño. Al final, son esos pequeños pasos los que te llevarán a grandes destinos. 6. ¿Cómo mantener el enfoque en medio del caos? La vida es como un mar embravecido, lleno de olas que intentan desviarte de tu camino. Distracciones por aquí, problemas por allá, y de repente te encuentras perdido, sin saber cómo volver a enfocarte en lo que realmente importa. Pero aquí está la cuestión: el caos siempre va a estar ahí. Lo que cambia es cómo decides navegar en él. ¿Te dejas llevar por las corrientes o tomas el timón y mantienes el rumbo hacia tus objetivos? Primero, vamos a ser claros. No puedes controlar todo lo que pasa a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. Y eso empieza por priorizar. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que te acerca a tus metas y qué es solo ruido? A veces nos enfocamos tanto en apagar fuegos que olvidamos que lo importante es construir algo que no se queme. Así que toma un momento, respira y pregúntate: ¿esto que estoy haciendo me está llevando hacia donde quiero ir? Si la respuesta es no, es hora de reajustar. Ahora, hablemos de las distracciones. Están por todas partes: redes sociales, notificaciones, personas que demandan tu atención, problemas que parecen urgentes, pero que en realidad no lo son. Y aquí es donde entra tu poder de decisión. Tienes que aprender a decir no. No a todo lo que no suma, no a lo que te aleja de tus objetivos, no a lo que solo te consume tiempo y energía. Porque cada vez que dices sí a algo que no importa, le estás diciendo no a lo que sí importa. Pero ¿cómo mantener el enfoque cuando todo a tu alrededor parece estar en llamas? Aquí va un secreto. La claridad es tu mejor aliada. Si sabes exactamente qué quieres y por qué lo quieres, es mucho más fácil mantener el rumbo. Visualiza tu objetivo, siéntelo, hazlo tan real en tu mente que nada pueda desviarte. Y cuando el caos llegue, porque llegará, recuerda por qué empezaste. Recuerda que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a donde quieres estar, y no te olvides de cuidarte. El enfoque no es solo mental, también es físico y emocional. Si estás agotado, estresado o desbordado, será mucho más difícil mantener la claridad. Así que tómate un tiempo para descansar, para recargar energías, porque no se trata de correr más rápido, se trata de correr más inteligente. Al final, mantener el enfoque en medio del caos no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es una habilidad que se construye día a día, con pequeñas decisiones que te acercan a tus objetivos. Así que, cuando sientas que el mundo está patas arriba, respira, prioriza y sigue adelante. Porque el caos puede ser fuerte, pero tu enfoque puede ser más fuerte. Y recuerda, no se trata de evitar las tormentas, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. 7. El efecto compuesto. Cómo la constancia multiplica tus resultados. Pequeñas acciones consistentes generan un impacto exponencial con el tiempo. Entiende cómo funciona este principio y aplícalo en tu vida. El efecto compuesto es uno de los principios más poderosos para entender cómo la constancia transforma vidas. Se basa en la idea de que pequeñas acciones, repetidas consistentemente a lo largo del tiempo, generan resultados exponenciales. Como dijo el filósofo estoico Séneca,
Cada día, cada hora, suma algo a la vida, aunque sea poco. No se trata de cambios drásticos, sino de la acumulación de esfuerzos pequeños y sostenidos. Imagina una bola de nieve que comienza a rodar desde la cima de una montaña. Al principio es apenas un pequeño puñado de nieve, pero a medida que avanza, crece y gana impulso. Lo mismo ocurre con tus hábitos y acciones. Una decisión aparentemente insignificante, como leer 10 páginas de un libro al día o hacer 15 minutos de ejercicio, puede parecer trivial en el corto plazo. Sin embargo, con el tiempo, estas pequeñas acciones se acumulan y generan un impacto monumental. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba: lo que no es útil para el conjunto, no es útil para la parte. Y esto significa que cada pequeña acción que tomas en dirección a tus metas contribuye a un todo mayor. Por ejemplo, si decides ahorrar una pequeña cantidad de dinero cada mes, al cabo de unos años habrás acumulado un fondo significativo. Si escribes una página al día, en un año tendrás un libro completo. La clave está en la consistencia, no en la intensidad. Epicteto, por su parte, nos recuerda: no pretendas que las cosas sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden, y estarás en paz. Esto aplica perfectamente al efecto compuesto. No necesitas controlar cada detalle de tu vida, solo necesitas enfocarte en las acciones que están bajo tu control y repetirlas día tras día. Con el tiempo, estas acciones te llevarán a resultados que parecían imposibles al inicio. Un ejemplo clásico del efecto compuesto es el aprendizaje. Si dedicas 30 minutos al día a aprender un nuevo idioma, en un año habrás acumulado más de 180 horas de estudio. Eso es suficiente para alcanzar un nivel intermedio o avanzado, dependiendo de la dedicación. Lo mismo aplica para cualquier habilidad o proyecto que desees desarrollar. La filosofía estoica nos enseña que el éxito no es un evento, sino un proceso. Como dijo Zenón de Sitio, el bienestar se alcanza con pequeñas acciones repetidas, no con grandes gestos ocasionales. El efecto compuesto es la materialización de esta idea. No importa cuán pequeños sean tus esfuerzos. Lo que importa es que los mantengas en el tiempo. Para aplicar este principio en tu vida, comienza con acciones pequeñas pero significativas. Identifica un área en la que quieras mejorar y establece un hábito diario o semanal que te acerque a tu objetivo. No te desanimes si los resultados no son inmediatos. Recuerda que el efecto compuesto funciona en silencio, acumulándose hasta que de repente los resultados se hacen evidentes. Cada palabra tiene el poder de sembrar una idea en otra mente. ¿Qué parte de este video te dejó pensando? Comenta tu reflexión y deja que otros se inspiren con ella. 8. ¿Cómo crear hábitos que te lleven al éxito? Los hábitos son los cimientos invisibles sobre los cuales se construye una vida de éxito. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, primero, di quién quieres ser. Luego, haz lo que tengas que hacer. Los hábitos son precisamente eso, acciones repetidas que, con el tiempo, definen quién eres y qué logras. La constancia no es más que el resultado de hábitos bien establecidos que te permiten avanzar hacia tus metas sin depender únicamente de la fuerza de voluntad. La filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar nuestras respuestas y acciones. Marco Aurelio reflexionaba: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Crear hábitos efectivos es una forma de ejercer ese poder, transformando acciones conscientes en comportamientos automáticos que te acercan a tus objetivos. Para construir hábitos sólidos es esencial comenzar con pequeños pasos. Como decía Séneca,
Cada día, cada hora, suma algo a la vida, aunque sea poco. En lugar de intentar cambios radicales que pueden resultar abrumadores, enfócate en acciones pequeñas y manejables. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, regularmente comienza con 10 minutos al día, en lugar de 1 hora. Una vez que el hábito esté establecido, puedes aumentar la intensidad. Otro aspecto clave es la consistencia. Los hábitos se forman a través de la repetición, no de la intensidad. Aristóteles, aunque no era estoico, expresó una idea que resuena con esta filosofía. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Para que un hábito se consolide, es crucial realizarlo en el mismo contexto y a la misma hora, siempre que sea posible. Esto ayuda a tu cerebro a asociar la acción con un momento específico del día, facilitando su automatización. Además, es importante vincular los hábitos nuevos con otros ya establecidos. Esta técnica, conocida como apilamiento de hábitos, consiste en asociar una nueva acción con una rutina existente. Por ejemplo, si quieres desarrollar el hábito de meditar, hazlo justo después de cepillarte los dientes por la mañana. De esta manera, el hábito existente actúa como un recordatorio natural para el nuevo. La filosofía estoica también nos recuerda la importancia de la reflexión y el autoconocimiento. Musonio Rufo decía: debemos examinar nuestras acciones diarias para asegurarnos de que están alineadas con nuestros valores. Al final de cada día, tómate unos minutos para reflexionar sobre tus hábitos. ¿Están llevándote hacia tus metas? ¿Hay algo que puedas mejorar? Este ejercicio no solo refuerza tu compromiso, sino que también te ayuda a ajustar tu enfoque cuando sea necesario. Recuerda que los hábitos no se construyen de la noche a la mañana. Como dijo Epicteto, ninguna gran cosa se crea de repente. La paciencia y la perseverancia son esenciales. Habrá días en los que te sientas tentado a abandonar, pero es en esos momentos cuando debes recordar por qué empezaste. Cada pequeña acción cuenta, y cada día que mantienes el hábito, estás más cerca del éxito. 9. La mentalidad de largo plazo, paciencia y persistencia. El éxito es como un árbol. No lo plantas hoy y mañana ya está dando frutos. Necesita tiempo, cuidado, paciencia y sobre todo, persistencia. Pero aquí está el problema. Vivimos en un mundo que quiere todo ya, rápido, al instante. Queremos resultados inmediatos, soluciones mágicas y atajos que nos lleven directamente a la cima. Sin embargo, la verdad es que el éxito real, el que perdura, el que tiene raíces profundas, no funciona así. Requiere una mentalidad de largo plazo, una que valore el proceso tanto como el resultado final. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has empezado algo con toda la motivación del mundo solo para abandonarlo al primer obstáculo? Es normal, todos lo hemos hecho. Pero la diferencia entre aquellos que logran sus metas y los que no está en la falta de dificultades, sino en cómo enfrentan esas dificultades. Los que tienen una mentalidad de largo plazo entienden que los obstáculos son parte del camino, no el final del camino. Saben que cada fracaso, cada error, cada momento de duda es solo un peldaño más en la escalera que los lleva hacia arriba. Y aquí es donde entra la paciencia. La paciencia no es solo esperar, es saber qué hacer mientras esperas. Es seguir trabajando, seguir aprendiendo, seguir mejorando, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Porque el éxito no es un evento, es un proceso. Y ese proceso está lleno de pequeños pasos, de pequeños logros que, al principio, pueden parecer insignificantes, pero que con el tiempo se acumulan y se convierten en algo grande. Pero no te confundas, la paciencia no significa pasividad. No es sentarte a esperar a que las cosas pasen, es todo lo contrario.
Es tener la determinación de seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es tener la persistencia de levantarte cada vez que te caes, de intentarlo una y otra vez hasta que lo logras. Porque al final, la persistencia es lo que convierte el esfuerzo en éxito. Así que, ¿cómo desarrollas esta mentalidad de largo plazo? Empieza por cambiar tu enfoque. En lugar de obsesionarte con el resultado final, concéntrate en el proceso, disfruta del viaje, aprende de cada paso, celebra las pequeñas victorias, porque son esas pequeñas victorias las que, con el tiempo, te llevarán a la gran victoria. 10. ¿Cómo lidiar con los fracasos y seguir adelante? Los fracasos son inevitables, pero no son el final. Hubo un momento en mi vida en el que el fracaso se convirtió en mi sombra. Había invertido meses en un proyecto que creía que sería mi gran oportunidad, pero todo se derrumbó en cuestión de días. La sensación de decepción era abrumadora, y por un tiempo me quedé paralizado, preguntándome si valía la pena seguir intentándolo. Pero entonces algo cambió. Comencé a ver el fracaso no como un enemigo, sino como un maestro. El primer paso fue aceptar que el fracaso no define quién eres, sino que es parte del proceso. Todos los que han logrado algo significativo en la vida han tropezado, caído y se han levantado incontables veces. Lo que los diferencia no es la ausencia de fracasos, sino su capacidad para usarlos como combustible. En mi caso, decidí analizar qué había salido mal en ese proyecto. En lugar de culpar a otros o a las circunstancias, me enfoqué en lo que podía aprender. Descubrí que había subestimado ciertos riesgos y que no había sido lo suficientemente flexible para adaptarme a los cambios. Esa autoevaluación honesta me dio claridad y me permitió mejorar mi enfoque para el futuro. Una de las lecciones más valiosas que aprendí es que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para reiniciar con más sabiduría. Como dijo Thomas Edison, no he fracasado. He encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Esta mentalidad es crucial. Cada fracaso te acerca un paso más al éxito, siempre y cuando estés dispuesto a aprender y a seguir adelante. También aprendí a cultivar la resiliencia emocional. El fracaso duele, y está bien sentirse frustrado o triste, pero no puedes quedarte atrapado en esas emociones. Una técnica que me ayudó fue establecer un tiempo límite para lamentarme. Me permitía un día para procesar la decepción, pero al día siguiente me obligaba a enfocarme en acciones concretas para seguir adelante. Otra clave es rodearse de personas que te apoyen y te inspiren. Después de mi fracaso, hablé con amigos y mentores que habían pasado por situaciones similares. Sus historias me recordaron que no estaba solo y que el fracaso es solo un capítulo, no toda la historia. Aprendí a celebrar los pequeños avances. Después de ese revés, me propuse metas más pequeñas y alcanzables. Cada vez que lograba una, me recordaba a mí mismo que estaba progresando, aunque fuera lentamente. Esa sensación de avance me mantuvo motivado y me ayudó a reconstruir mi confianza. Hoy, veo el fracaso como un compañero de viaje inevitable. No es algo que busco, pero tampoco algo que temo. Sé que cada caída es una oportunidad para crecer, para fortalecerme y para acercarme un poco más a mis metas. 11. La importancia de establecer metas claras y realistas. Imagina que estás en medio de un bosque denso, sin un mapa, sin una brújula, sin saber hacia dónde ir. ¿Qué harías? Probablemente te sentirías perdido, desorientado, y cada paso que des podría alejarte más de donde realmente quieres estar. Así es la vida sin metas claras. Sin un destino definido, es fácil dejarse llevar por las circunstancias, por las distracciones, por lo que otros esperan de ti. Pero cuando tienes una meta clara y realista, todo cambia. De repente, tienes un rumbo,
un propósito, algo que te guía incluso en los momentos más oscuros. Establecer metas no es solo decir quiero ser exitoso o quiero ser feliz. Eso es demasiado vago, demasiado abstracto. Las metas tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, tienen que ser algo que puedas visualizar, algo que puedas desglosar en pasos concretos, porque al final una meta no es solo un destino, es un camino. Y ese camino está lleno de pequeñas acciones que cuando se suman te llevan a donde quieres estar. Pero aquí está el truco, las metas tienen que ser realistas. No se trata de soñar en grande, se trata de soñar con los pies en la tierra. Porque si te pones una meta que está demasiado lejos de tu realidad actual, lo más probable es que te desanimes y la abandones. En cambio, si te pones una meta que es desafiante pero alcanzable, algo que te obligue a salir de tu zona de confort, pero que no te haga sentir abrumado, entonces tendrás la motivación para seguir adelante, incluso cuando las cosas se pongan difíciles, como decía Epicteto. Primero decide quién quieres ser. Luego, haz lo que tengas que hacer. Es decir, el primer paso para alcanzar cualquier cosa es tener claro qué es lo que quieres. Porque si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te servirá. Pero cuando tienes una meta clara, cada decisión que tomas, cada paso que das, está alineado con ese objetivo. Y eso es lo que te mantiene enfocado, lo que te da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino se pone cuesta arriba. Así que, tómate un momento para pensar. ¿Cuáles son tus metas? ¿Son claras, específicas, realistas? Si no lo son, es hora de redefinirlas. Porque sin metas claras, es fácil perder el rumbo. Pero con ellas, tienes un faro que te guía, incluso en las noches más oscuras. Y recuerda, no se trata de llegar de golpe a la meta, se trata de dar un paso a la vez, con paciencia, con persistencia, con determinación, porque al final son esos pequeños pasos los que te llevan a grandes lugares. La mente es un músculo, y cada decisión la fortalece o la debilita. ¿Qué cambio harás desde hoy para volverte más fuerte? Escribe tu respuesta y toma el control. 12. ¿Cómo medir tu progreso para mantener la motivación? La motivación no es un recurso infinito. Es una llama que debe ser alimentada constantemente, y nada la aviva más que ver progreso tangible. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, si quieres mejorar, sé consciente de tus acciones. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Medir tu progreso no es solo una herramienta para evaluar tu avance, sino un poderoso motor que te mantiene en movimiento, incluso cuando el camino se vuelve cuesta arriba. La filosofía estoica nos enseña que el éxito no es un destino, sino un proceso. Marco Aurelio reflexionaba: no te desanimes por la lentitud del progreso, cada paso cuenta. A menudo, nos enfocamos tanto en la meta final que pasamos por alto los pequeños logros que nos acercan a ella. Sin embargo, son precisamente esos logros los que construyen la confianza y la determinación necesarias para seguir adelante. Para medir tu progreso de manera efectiva, comienza por establecer indicadores claros y específicos. No basta con decir, quiero mejorar. Debes definir qué significa mejorar para ti. Es escribir 500 palabras al día, es correr 5 kilómetros sin parar, es leer un libro por semana. Como dijo Séneca, si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Tener metas claras te permite saber exactamente qué estás midiendo y celebrar cada avance, por pequeño que sea. Una técnica poderosa es llevar un registro diario o semanal de tus acciones. Anota lo que hiciste, cómo te sentiste y qué resultados obtuviste.
Este hábito no solo te ayuda a mantener el enfoque, sino que también te permite identificar patrones y ajustar tu estrategia cuando sea necesario. Musonio Rufo, otro gran pensador estoico, decía: la reflexión constante es la clave para la mejora continua. Al revisar tu progreso regularmente, te das cuenta de cuánto has avanzado, incluso en los días en los que sientes que no has hecho lo suficiente. Además, es crucial celebrar tus victorias, por pequeñas que sean. La vida no es solo una carrera hacia la meta, también es un viaje que debe ser disfrutado. Como enseñaba Zenón de Sitio, el bienestar se alcanza con pequeñas acciones repetidas, no con grandes gestos ocasionales. Celebrar tus logros, ya sea completar una tarea difícil o mantener un hábito durante una semana, refuerza tu motivación y te recuerda por qué empezaste. Sin embargo, medir el progreso no se trata solo de números o listas de verificación. También es importante reconocer el crecimiento interno. ¿Has desarrollado más paciencia? ¿Has superado un miedo? ¿Has aprendido algo nuevo? Estos son logros igualmente valiosos que a menudo pasan desapercibidos. Como dijo Epicteto, no son las cosas que nos pasan las que nos afectan, sino nuestra actitud hacia ellas. Tu progreso mental y emocional es tan importante como tu progreso físico o material. Recuerda que la constancia no es una línea recta. Habrá altibajos, días buenos y días malos. Pero si mides tu progreso con honestidad y celebras cada paso adelante, por pequeño que sea, estarás construyendo una base sólida para mantener la motivación y seguir avanzando. Como dijo Séneca, la perseverancia no es un acto, sino un hábito. Y ese hábito se fortalece cada vez que reconoces y celebras tu progreso. 13. El rol de la responsabilidad en la constancia. La motivación no es un recurso infinito, es una llama que debe ser alimentada constantemente, y nada la aviva más que ver progreso tangible. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, si quieres mejorar, sé consciente de tus acciones. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Medir tu progreso no es solo una herramienta para evaluar tu avance, sino un poderoso motor que te mantiene en movimiento, incluso cuando el camino se vuelve cuesta arriba. La filosofía estoica nos enseña que el éxito no es un destino, sino un proceso. Marco Aurelio reflexionaba: no te desanimes por la lentitud del progreso, cada paso cuenta. A menudo, nos enfocamos tanto en la meta final que pasamos por alto los pequeños logros que nos acercan a ella. Sin embargo, son precisamente esos logros los que construyen la confianza y la determinación necesarias para seguir adelante. Para medir tu progreso de manera efectiva, comienza por establecer indicadores claros y específicos. No basta con decir: quiero mejorar. Debes definir qué significa mejorar para ti. Es escribir 500 palabras al día, es correr 5 kilómetros sin parar, es leer un libro por semana. Como dijo Séneca, si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Tener metas claras te permite saber exactamente qué estás midiendo y celebrar cada avance, por pequeño que sea. Una técnica poderosa es llevar un registro diario o semanal de tus acciones. Anota lo que hiciste, cómo te sentiste y qué resultados obtuviste. Este hábito no solo te ayuda a mantener el enfoque, sino que también te permite identificar patrones y ajustar tu estrategia cuando sea necesario. Musonio Rufo, otro gran pensador estoico, decía: la reflexión constante es la clave para la mejora continua. Al revisar tu progreso regularmente, te das cuenta de cuánto has avanzado, incluso en los días en los que sientes que no has hecho lo suficiente. Además, es crucial celebrar tus victorias, por pequeñas que sean. La vida no es solo una carrera hacia la meta,
también es un viaje que debe ser disfrutado. Como enseñaba Zenón de Sitio, el bienestar se alcanza con pequeñas acciones repetidas, no con grandes gestos ocasionales. Celebrar tus logros, ya sea completar una tarea difícil o mantener un hábito durante una semana, refuerza tu motivación y te recuerda por qué empezaste. Sin embargo, medir el progreso no se trata solo de números o listas de verificación. También es importante reconocer el crecimiento interno. ¿Has desarrollado más paciencia? ¿Has superado un miedo? ¿Has aprendido algo nuevo? Estos son logros igualmente valiosos que a menudo pasan desapercibidos. Como dijo Epicteto, no son las cosas que nos pasan las que nos afectan, sino nuestra actitud hacia ellas. Tu progreso mental y emocional es tan importante como tu progreso físico o material. 14. ¿Cómo encontrar tu porqué para mantenerte constante? Imagina que estás corriendo una maratón. Las piernas te duelen, el sol quema y cada paso parece más pesado que el anterior. ¿Qué te mantiene en movimiento? No es solo la fuerza física, es algo más profundo. Es tu porqué. Es esa razón que te impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo tu cuerpo te dice que te detengas. Tu porqué es tu motor, tu combustible, tu razón de ser. Y cuando lo tienes claro, nada puede detenerte. Pero, ¿cómo encuentras tu porqué? No es algo que aparezca mágicamente. Requiere introspección, honestidad y a veces un poco de valentía. Porque tu porqué no es solo lo que quieres lograr, es la razón detrás de eso. No es solo quiero tener éxito, es quiero tener éxito para poder brindarle una mejor vida a mi familia. No es solo quiero estar en forma, es quiero estar en forma para poder jugar con mis hijos sin cansarme. Tu porqué es personal, profundo y a menudo emocional. Es lo que te conecta con tu propósito, con tu razón de ser. Y aquí está la clave. Cuando tienes claro tu porqué, la constancia deja de ser una lucha. Porque ya no estás actuando por obligación, estás actuando por convicción. Cada paso que das, cada esfuerzo que haces, está alineado con algo que realmente te importa. Y eso es lo que te da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Porque sabes que, al final, no se trata solo de alcanzar una meta. Se trata de vivir de acuerdo con tus valores, con tus sueños, con tu propósito. Pero, ¿qué pasa cuando pierdes de vista tu porqué? Es fácil que pase. La vida está llena de distracciones, de obstáculos, de momentos que te hacen dudar, y es en esos momentos cuando más necesitas recordar por qué empezaste. Porque tu porqué es tu ancla, lo que te mantiene firme cuando todo a tu alrededor parece estar en movimiento. Es lo que te recuerda que, aunque el camino sea difícil, vale la pena. Así que tómate un momento para reflexionar. ¿Cuál es tu porqué? ¿Qué es lo que te impulsa a levantarte cada mañana, a seguir adelante, a no rendirte? Si no lo tienes claro, es hora de buscarlo. Porque cuando encuentras tu porqué, todo lo demás cobra sentido. Y recuerda, no se trata de tener todas las respuestas de una vez, se trata de hacer las preguntas correctas y estar dispuesto a escuchar las respuestas, incluso cuando no son fáciles. Porque al final, tu porqué no es solo lo que te mantiene constante, es lo que te hace sentir vivo, es lo que transforma el esfuerzo en pasión, el sacrificio en propósito, el sueño en realidad. Así que encuentra tu porqué, abrázalo y deja que sea la fuerza que te guíe, incluso en los momentos más oscuros. Porque cuando sabes por qué haces lo que haces, nada puede detenerte. 15. La constancia como estilo de vida, más allá de los resultados. La constancia no es simplemente una herramienta para alcanzar metas, es una filosofía de vida, una forma de ser que transforma no solo lo que haces, sino quién eres. Como dijo
El filósofo estoico Epicteto: no son las cosas que nos pasan las que nos afectan, sino nuestra actitud hacia ellas. La constancia es esa actitud inquebrantable que te permite enfrentar los desafíos con determinación y convertir cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. La filosofía estoica nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por los resultados externos, sino por la integridad y la disciplina interna. Marco Aurelio reflexionaba: lo que está en tu poder hacer, también está en tu poder no hacer. Elegir ser constante, día tras día, es un acto de autodominio que define tu carácter y te acerca a la mejor versión de ti mismo. La constancia, como estilo de vida, implica vivir con propósito y coherencia. No se trata de perseguir éxitos efímeros, sino de construir una existencia alineada con tus valores más profundos. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Ser constante significa aprovechar cada momento, no para acumular logros, sino para vivir de manera intencional y significativa. Este enfoque va más allá de las metas específicas. No se trata solo de escribir un libro, ganar una competencia o construir un negocio exitoso. Se trata de cómo te levantas cada mañana, cómo enfrentas los desafíos cotidianos y cómo te relacionas con los demás. Musonio Rufo, otro gran pensador estoico, decía: la excelencia no es un acto, sino un hábito. La constancia es el hábito que te permite vivir con excelencia en todas las áreas de tu vida. Adoptar la constancia como estilo de vida también significa aceptar que el camino no siempre será fácil. Habrá días en los que te sentirás cansado, desmotivado o tentado a abandonar. Pero como enseñaba Epicteto, si quieres ser fuerte, aprende a soportar lo difícil. La constancia no es la ausencia de dificultades, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ellas. Además, la constancia como forma de vida te permite encontrar satisfacción en el proceso, no solo en los resultados. Como dijo Marco Aurelio, el arte de vivir es más como la lucha que como la danza. Cada día es una oportunidad para practicar la disciplina, la paciencia y la perseverancia. Y es en esa práctica constante donde encuentras un sentido de plenitud y realización. Finalmente, la constancia como estilo de vida es un legado. No solo transforma tu vida, sino que también inspira a quienes te rodean. Como dijo Séneca, enseña mostrando, no solo diciendo. Al vivir con constancia, te conviertes en un ejemplo para otros, demostrando que es posible alcanzar la grandeza a través de la dedicación y el esfuerzo continuo. En resumen, la constancia no es solo un medio para alcanzar metas, es una forma de vida que te lleva a ser la mejor versión de ti mismo. Es la decisión diaria de vivir con propósito, disciplina y coherencia, independientemente de las circunstancias. Como dijo Epicteto, primero, di quién quieres ser, luego, haz lo que tengas que hacer. La constancia es ese hacer que con el tiempo te transforma en quien estás destinado a ser. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. Amigo, sea una verdade que você debe levar deste vídeo, esta. La constancia no es opcional, es esencial. Si no te fuerzas a ser constante, los resultados siempre serán una promesa lejana, un sueño que nunca se materializa. Pero si decides tomar el control, si eliges actuar todos los días, sin importar cómo te sientas, verás cómo tu vida se transforma. Recuerda las palabras de Epicteto. No son las cosas que nos pasan las que nos afectan, sino nuestra actitud hacia ellas. La constancia es esa actitud, esa decisión diaria de seguir adelante, de construir hábitos sólidos y de mantener el enfoque en lo que realmente importa.
No esperes a que las condiciones sean perfectas. No esperes a sentirte motivado. Como dijo Séneca, mientras perdemos el tiempo en indecisiones, la vida pasa. Actúa hoy. Da el primer paso, por pequeño que sea, porque cada paso cuenta, cada esfuerzo suma, y cada día que eliges ser constante te acerca más a la vida que deseas. Este es tu momento. La decisión es tuya. Si no te fuerzas a ser constante, nunca verás resultados. Pero si lo haces, si eliges la disciplina sobre la comodidad, la acción sobre la procrastinación y la perseverancia sobre el desánimo, no habrá meta que no puedas alcanzar. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla llenos de enseñanzas valiosas. Gracias por acompañarme en este viaje. Ahora es tu turno. Ve y conquista tus sueños. Nos vemos en la cima.